Emprendimiento con la Uniminuto. Dirige la doctora Jenny García Beltrán. En el capítulo de hoy, habilidades blandas en el emprendimiento. El Centro Progresa de Uniminuto, siempre construyendo caminos. Para el día de hoy tenemos una invitada que nos va a desarrollar un tema de habilidades blandas en el emprendimiento. Vamos a tener la oportunidad de contar con Diana Pineda, que es psicopedagoga, especialista en procesos de contratación laboral y emprendimiento. Buenas noches, Diana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Diana Pineda Rivera es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, con 8 años de experiencia en orientación vocacional y profesional. Actualmente está con el convenio de la Agencia de Empleo de Compensar. Por competencias blandas y duras entendemos aquellas capacidades y habilidades y actitudes que nos hacen eficaces a nivel profesional y a nivel laboral. Generalmente nosotros en la vida laboral y en la vida personal no tendemos tanto a hacer una clasificación de ellas y muchas veces en la vida laboral las confundimos. El día de hoy vamos a identificarlas y cuando ya las identifiquemos, lo ideal es que saquemos el mayor provecho de estas habilidades. Primero vamos a empezar a aterrizar qué es una competencia. Las competencias son conjuntos de habilidades, de saberes, de destrezas, de talentos que cada uno tiene. Yo los invito a que ustedes empiecen a hacer esa reflexión. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son los dones, los talentos que yo tengo? Porque eso es lo que vamos a implementar en toda la parte de emprendimiento. Generalmente, uno cuando emprende una idea de negocio, lo está haciendo en algo en lo que es fuerte. Por ejemplo, una persona es fuerte en el arte. Eso es una habilidad que tiene, un talento que tiene en el arte y puede, ejemplo, empezar a vender cuadros. Entonces ahí viene es desde sus fortalezas y desde sus habilidades. Entonces una competencia es una habilidad, un saber. Vamos a empezar a identificar las competencias blandas, que son esas competencias personales. Dentro de las competencias blandas encontramos el saber ser y el saber convivir. Encontramos el saber ser. Ustedes ven acá la autoestima, el autocontrol, la adaptación, la curiosidad y el autoconocimiento. Encontramos nuestras cualidades y nuestros valores. Y también dentro de las competencias blandas encontramos el saber convivir. Y son esas habilidades que nos ayudan a relacionarnos con los otros. Está el saber comunicarse, el respeto, la solidaridad, la sociabilidad y la cooperación y el saber expresar. Entonces acá encontramos esas competencias personales o blandas. Ahora las competencias duras o laborales encontramos el saber saber, que son todos aquellos conocimientos que nosotros tenemos, que generalmente ese saber viene producto de nuestra formación académica y nuestra formación intelectual. Todos aquellos conocimientos que nosotros tenemos para implementar en la vida laboral. Entonces, por ejemplo, hay conocimientos que vienen de forma empírica y hay otros conocimientos que fueron formados en una institución educativa. Esos son conocimientos que tenemos que empezar a identificar. ¿En qué somos fuertes? Otra competencia dura es todo lo que tiene que ver con el hacer, el saber hacer. Y eso tiene que ver con la experiencia. Entonces, acá encontramos algunas diferencias. Dianita, vamos parte por parte porque pues la idea es que nuestros estudiantes puedan participar, que además de ser una presentación pues tengamos la oportunidad de ir interactuando. Precisamente la finalidad de traer nuestra invitada, que es muy importante, es que saquemos el mayor provecho a esta charla y a esta, conferencia que nos da Diana como especialista en estos sistemas de contratación, porque dentro del emprendimiento, ya sea que te quieras ampliar o producir o construir una empresa, vamos a tener que precisamente recurrir a todas esas habilidades blandas de las que nos habla Diana. Diana, una pregunta, porque sé que los estudiantes algunos dicen, ay, tengo dudas, porque pues obviamente no se conectaron en la medida que queríamos rápido, pero sabemos que pues es muy rico tener una invitada especialista. Por ejemplo,
Para las personas que quisieran algún día montar empresas, ser emprendedores a nivel económico, porque también sabemos que hay un tipo de emprendimiento que habla sobre el desarrollo humano. ¿Qué características tienen que tener o qué competencias debe tener este tipo de personas que quieran liderar procesos de emprendimiento? Ahí es donde vamos a empezar a identificar la diferencia y la importancia de las competencias blandas. ¿Qué es lo que nos dicen los profesionales en esta área? Dicen que no hay un desarrollo profesional si primero no hay un desarrollo personal. Y dentro del desarrollo personal encontramos las competencias blandas. Una persona puede tener una idea de negocio genial, pero si dentro de su desarrollo personal no es seguro de sí mismo, no tiene su autoestima fortalecida, esta persona no va a creer en su idea y entonces de pronto no podría emprender. Ahora les voy a ir presentando cada una de las características del ser, del convivir, del saber y del hacer que están relacionadas con el campo del emprendimiento. Voy a empezar a mostrarles cuáles son esos ingredientes o cuáles son esas competencias que necesitamos para emprender a nivel personal. Encontramos que dentro de las competencias personales está el saber ser. Y aquí es donde yo tengo que identificar cuáles son mis cualidades y cuáles son mis valores. Cualidades de una persona, por ejemplo, en relación con el emprendimiento, en cuanto al saber ser, encontramos todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Eso es una competencia personal o una competencia blanda. Es el manejo adecuado de las actitudes, de las emociones y del lenguaje. Acá encontramos las emociones principales. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¡No, cuidado! ¡Bájate de mí! Ustedes recuerdan esa película Intensamente. Acá tenemos el temor. A veces nosotros le tenemos miedo a emprender. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir una pérdida. Nosotros tenemos que tener estas emociones equilibradas porque a veces podemos emprender solamente por la alegría, ¿sí? Tenemos esa motivación fugaz y a veces nosotros emprendemos pero no analizamos las consecuencias de ese emprendimiento y por eso muchas personas han perdido dinero por abrir un negocio en un momento que estuvo alegre pero no utilizó ese razonamiento para identificar debilidades. También acá está el desagrado. Definitivamente hay cosas que nosotros nunca haríamos, que definitivamente no somos buenos. Hay que identificar nuestro talento. Ejemplo, hay personas que a veces empiezan a hacer negocios de los cuales no tienen ni idea, no les gusta. Y también en esta parte del desagrado, pues nosotros tenemos que esos negocios que queremos emprender, pues que nos gusten, que realmente sean nuestra pasión. Tenemos la ira, ¿sí? En la ira, la funcionalidad de la ira es establecer justicia y poner límites. Eso es una inteligencia también emocional. Y la tristeza, que a veces definitivamente pues no creemos en los talentos que nosotros tenemos o pensamos que podemos abrir un negocio y ¿qué va a pasar? Pues que vamos a fracasar. Ese es el miedo. Tenemos que tener una inteligencia emocional para poder emprender. Mira que lo que tú estás diciendo es supremamente importante y de hecho ya algunos compañeros como Luis Sanabria nos pregunta, las competencias tanto blandas como duras, ¿de qué manera las podemos implementar en nuestros campos? Eso es una pregunta que hace Luis. ¿Qué nos podrías indicar frente a la pregunta del estudiante? Aquí un ingrediente principal es el autoconocimiento. Yo tengo que conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Mis fortalezas en cuanto a mi campo personal y mis fortalezas en cuanto a mi campo laboral. Por ejemplo, en cuanto a mi campo personal, si empezamos a hablar de inteligencia emocional, si yo soy una persona que, por ejemplo, no sé manejar el trabajo bajo presión, ahí no voy a poder implementar esto. No voy a poder desarrollarme en cuanto a la vida laboral tampoco, pero sin tampoco trabajo mis competencias duras. Por ejemplo, una competencia dura es el conocimiento en idiomas.
Entonces, aquí es donde yo tengo que también empezar a identificar mis debilidades en cuanto al conocimiento y mis fortalezas en cuanto al conocimiento. Yo sé que acá hay personas que son de diferentes carreras. Áreas. Sí, mira, Diana, que hay una cosa que, perdón que te interrumpa. Hay cosas muy importantes acá frente a lo que nos comenta la especialista. Y mira que los grandes investigadores de Harvard nos mencionan que a nivel para emprender o para vincularse también con una empresa, ellos lo que más evalúan es el 85% de habilidades blandas y el 15% de habilidades duras. Acá hay algunos compañeros que están preguntando, voy a hacer una pequeña diferenciación para que nos lo pueda complementar nuestra especialista en el área. Las competencias duras, para que algunos de alguna manera como sepan la diferencia, son precisamente esas competencias disciplinares que cada uno de nosotros tiene, si es contador, si es abogado, si es administrador, esa es la competencia, es decir, su área disciplinar. O para la contratación, por ejemplo, en Google, en Face, M&T, es decir, en grandes corporaciones, lo primero que están evaluando en las personas son esa capacidad, esas capacidades que se relacionan precisamente con el tema que nos está trayendo nuestra especialista. Entonces es importante reconocerlas y obviamente vamos ahorita, yo sé que ella nos va a traer algunos ejemplos para que ustedes los puedan entretener, ver, porque pues veo que hay varias preguntas. Dianita, además de eso están preguntando, ¿se puede adquirir una inteligencia emocional fuerte si somos débiles? O sea, ¿puede ser aprendida? Otra pregunta que nos hace para que lo vayas teniendo en cuenta, Daniel Carrillo pregunta, ¿de qué manera uno puede saber cuándo el emprendimiento en mente es indicado? Y dice, ¿y de qué manera lo podemos cuestionar? Cristian Rodríguez pregunta, ¿cómo se puede manejar el caso donde no tenemos las mayores capacidades en competencias duras y esto afecta nuestras competencias blandas y viceversa? Qué pregunta tan interesante. Tú las puedes leer en el chat para que nos puedas de alguna manera orientar a los compañeros, porque una ventaja que tiene Diana es que hace los sistemas de contratación de compensar, precisamente donde se aplican pruebas psicotécnicas, donde se leen, y eso es magnífico que tengamos esa oportunidad de contar con una persona especialista en el área. Entonces, cuéntanos, Dianita, frente a las preguntas de Cristian, de Brandon y acá otra compañerita de María Fernanda. ¿Se puede adquirir una inteligencia emocional fuerte si somos débiles? O sea, ¿puede ser aprendida? Por supuesto. En el campo administrativo trabajamos el DOFA. Entonces, ¿qué es el DOFA? El análisis de debilidades, oportunidades de mejora, que en la parte administrativa lo que nos dicen es que no vamos a ver una debilidad como debilidad, sino como una oportunidad de mejora. Las fortalezas y las amenazas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para fortalecer estas debilidades es hacer nuestra autoevaluación, hacer nuestro DOFA, nuestro análisis de debilidades, oportunidades de mejora, amenazas y fortalezas. Cuando yo ya identifico cuáles son mis debilidades, ¿a qué es lo que nos invitan? A que no las veamos como debilidades, sino como oportunidades de mejorar. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo soy una persona que se deja a veces gobernar por la ira. Entonces, ¿cómo me dejo gobernar por la ira? En algunas ocasiones me comunico agresivamente y mis palabras pueden tender a lanzar veneno. Entonces, lo que tengo que empezar a mirarlo es como una oportunidad de mejora. Si sé que dentro de la ira mi comunicación asertiva no lo es, sino que me estoy comunicando de forma agresiva o pasiva, entonces yo tengo que empezar a trabajar mi comunicación. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué puedo hacer en cuanto a la ira? No voy a hablar cuando estoy enojado, me voy a dar un tiempo. Cuando estoy enojado voy a dar un respiro y voy a salir. Cuando yo estoy enojado voy a tratar de ver la solución y no el problema. Si tengo problemas en cuanto a la comunicación, pues tengo que empezar a identificar cuáles son los métodos para la solución de conflictos. Entonces, aquí es donde viene un trabajo primero de identificación. Entonces, ¿qué es lo malo o qué es lo que está desorganizado en cuanto a mis emociones? ¿Qué es lo que pasa? Que esto sí influye en la parte profesional. Imagínense ustedes un líder o un jefe
¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a abrir mi empresa y voy a ser jefe, pero voy a ser un jefe autoritario, voy a ser una persona que trate a las otras mal, voy a ser un jefe que se deja gobernar por la ira, pues eso va a afectar a mi equipo de trabajo porque no va a estar motivado. Es a esa pregunta que nos hace Cristian, sí se puede trabajar, pero acá es donde nosotros vamos a empezar a ver la funcionalidad de las situaciones negativas que vivimos en la vida personal. Entonces, por ejemplo, el estrés. El estrés es el exceso del presente. Cada persona puede ver el estrés como algo malo. Es algo que yo puedo estar estresado, pero resulta que el estrés tiene una funcionalidad. Dice acá que nos ayuda a funcionar rápidamente. Cuando estamos estresados, pues el estrés nos quita el estar pasivos, nos ayuda a trabajar bajo presión. Ejemplo, voy a abrir un negocio de hamburguesas y resulta que de un momento a otro me llegan 50 pedidos. La presión me va a hacer que yo sepa reaccionar rápidamente. Entonces, dentro de esas emociones negativas, tengo que siempre ver la funcionalidad. Dianita, mira que sucede esas situaciones cuando nosotros podemos convertir de alguna manera esas emociones que Diana nos indica del estrés, de la ira y poderlas canalizar, nos podemos volver excelentes líderes cuando canalizamos ese estrés. Porque de alguna manera estar en un estado de confort permanente, en una zona de confort, pues no nos permite crecer, pero el estrés medido y controlado sí nos permite. Por ejemplo, cuando ustedes tienen estrés porque tienen muchos trabajos, porque tienen que presentar parciales, ese estrés de alguna manera, cuando es controlable, es decir, que nosotros controlamos nuestras emociones, nos permite adquirir otras competencias y ese dominio de las emociones que es tan importante. Entonces, dame un minuto porque sé que algunos compañeros tienen otras preguntas que se nos olvidó y es bueno tenerlas en cuenta. Dianita, te voy a hacer otras preguntas. Por ejemplo, la que dijo Cristian, que me pareció interesante antes de que continúes. Dice, ¿cómo se puede manejar el caso donde no tenemos las mayores capacidades en competencias duras? Y esto afecta nuestras competencias blandas o viceversa, que me parece interesante esta pregunta. Te la repito, ¿cómo se puede manejar el caso donde no tenemos las mayores capacidades en competencias duras y esto afecta a nuestras competencias blandas o viceversa? Entonces, acá que nuestras competencias personales no nos dejan fortalecer nuestras competencias laborales o competencias duras. Lo primero que hay que hacer para mejorar eso es poner en orden la vida personal. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque una persona, por ejemplo, que está en depresión, no quiere estudiar, no le ve sentido a estudiar. Entonces aquí es donde la invitación es a fortalecer nuestra vida personal. Como lo dicen, no en vano, la Universidad de Harvard dice que más de un 70% tiene peso la vida personal o las competencias blandas sobre las competencias duras. Entonces acá lo que nos dicen también, no solamente los expertos de Estados Unidos, sino también los españoles, nos dicen, no hay desarrollo profesional, sino hay un desarrollo personal. La invitación es a eso, a poner en orden nuestra vida personal y a partir de ese descubrimiento de quiénes nosotros somos, de ese fortalecimiento de nuestra autoestima, de ese autoconocimiento, pues nosotros vamos a fortalecer nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Algo que nos tiene que quedar claro es que las competencias blandas tienen 3 ingredientes: nuestro saber convivir, nuestras cualidades y nuestros valores. Y que las competencias duras tienen 2 ingredientes: nuestros conocimientos y nuestra experiencia. No es lo mismo un médico que se acabó de graduar a un médico que ya lleva 10 años ejerciendo. Tiene experiencia, aunque el médico que se acabó de graduar tiene fortalezas en el saber. Eso para que lo tengamos claros. Continuamos con las preguntas. Sí, Dianita, mira que tenemos algunas preguntas acá en el chat también. Y pues con referencia a lo que mencionabas, les voy a colocar un caso que pasó acá en Colombia para que lo conozcan. En la zona de Puerto Libre, que ustedes saben que queda en el Pacífico colombiano, todo lo que es Valle del Cauca, todo lo que está allá, toda la zona portuaria de Colombia. Allá se requieren profesionales muy idóneos para manejar esas grandes grúas que lo que hacen es traerlos o desembarcar los containers. Eso es milimétrico porque si se llega a caer uno se rompe, se daña. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación?
porque estaban ofreciendo para un operador de grúa un sueldo de 15 millones mensuales, y eso es aquí, es totalmente verídico. Pero lo que más le estaban viendo precisamente fue algo que mencionó Diana, que es importantísimo, la organización de la vida personal. Además que supiera operar una grúa de gran escala, miraban que fuera una persona que no tomara, que no fumara, que no tuviera mayores problemas emocionales, que tuviese una pareja estable, es decir, estaban condicionando más que a la operatividad de la máquina, era específicamente a ese manejo de emociones y habilidades blandas de las que nos ha venido comentando Diana. Y sí, seleccionaron la persona y era con un sueldo altísimo, dadas las jornadas laborales que no eran largas, pero sí requerían un nivel de concentración altísimo. Entonces, perdemos oportunidades cuando dice ella, y que tiene toda la razón y que ustedes pueden estar ahí conversándolo en el chat y yo lo voy a ir comentando, cuando no organizamos la casa, pues afecta directamente nuestras competencias para ser emprendedores, nuestras competencias profesionales. Entonces, Luisa Onabria nos pregunta, cuando tenemos la autonomía y la conciencia de generar un cambio en competencias que no están bien definidas, pero no tomamos acciones para lograrlo, ¿pueden ser modificables por segundos, terceros o por nuestra sociedad? Obvio que sí, pero vamos a mirar el proceso. Finalmente tenemos una especialista. ¿Será que es modificable, Diana? Por supuesto, en eso es lo que se basa el desarrollo personal, en que no nos quedemos en las debilidades, sino que las veamos como unas oportunidades de mejora. Eso es lo ideal y ahí vienen pues los otros ingredientes que quería mostrar. Entonces, una persona que tiene inteligencia emocional es una persona que sabe manejar el trabajo bajo presión, o sea, el estrés, que ve la funcionalidad de las situaciones adversas, ¿sí? Miren, que por ejemplo, cuando estamos con estrés, tendemos a agilizar los procesos para que nosotros alcancemos más rápido el objetivo. Entonces acá desarrollamos el ser eficaz, el ser eficiente, que son competencias que necesitamos para el cumplimiento de objetivos y para el mejoramiento de estrategias para alcanzar un objetivo. Entonces, por ejemplo, estamos acá con la ansiedad. ¿Cuál será la funcionalidad de la ansiedad? ¿Qué es ese exceso del futuro? Es movilizar al organismo para mantenerlo alerta, para estar dispuesto a identificar problemáticas, posibles riesgos, posibles amenazas que tengamos a futuro. Entonces, lo ideal es que a estas situaciones nosotros les demos el mejor manejo posible. Y acá me vuelves a repetir la pregunta porque con la siguiente presentación quiero cerrarla. Sí, por supuesto. La voy a resumir. Él nos está indicando, Luis, en la pregunta, es si estas acciones como la autonomía, estas competencias pueden llegar a ser modificables por terceros o por nuestra sociedad. Yo diría que sí, porque nosotros, y pues Dianita nos lo va a complementar, nosotros vivimos en un sistema social que es micro y macro. Y todas las acciones que nosotros vamos desarrollando y las competencias que vamos adquiriendo alrededor de nuestra vida están condicionadas primero por nuestros núcleos familiares. El hacer de nuestros padres empieza a ser una modificación en las conductas de esas personas, de esos niños. Una vez que entramos al sistema escolar, también los maestros de alguna manera estamos condicionando esas habilidades blandas que deben desarrollar los estudiantes por el hecho de saber pedir la palabra, saber compartir, ser compañerista, ser colaborador. Todas esas actividades que nosotros promovemos precisamente es una motivación para que el estudiante poco a poco vaya adquiriendo estas competencias. También su ámbito laboral lo hace. Ustedes están condicionados obviamente por las exigencias de su mundo laboral. Aquí ya en ámbitos universitarios, obviamente, yo en este momento lo que más valoro de cada uno es el proceso autónomo, porque ustedes tienen que navegar su aula virtual, tienen un proceso asincrónico y eso requiere una habilidad blanda como la autonomía, la disciplina, la constancia.
porque no puedo estar detrás de cada uno indicándole qué debe hacer en el camino cuando hay unas instrucciones que usted de forma autónoma debe seguir. Yo lo que hago es orientarle el camino e ir como abriendo brechas, que es importantísimo. Entonces yo podría responderle que sí, son totalmente modificables, pero mira, hay algo importante, Diana, que tú nos podrías indicar ahí, que se requiere es la voluntad. Porque mira lo importante, si no hay voluntad de cambio, no podemos nadie hacer nada. Es decir, usted tiene que hacerlo por usted mismo. ¿O qué piensas en ese sentido, Diana? Puesto que la voluntad es importante, entonces acá voy con la siguiente presentación. Por ejemplo, la depresión es el exceso del pasado. Y aquí encontramos este hombre, Henry Ford. Él fue una persona que fracasó con 3 de sus empresas, fue una persona que lo despidieron, obviamente lo despidieron por algunas situaciones que tendría en cuanto a debilidades, pero él cómo ve el fracaso. Dice que es una oportunidad para empezar otra vez y con más inteligencia. Sí, y entonces ahí es donde vemos que esas vivencias, la sociedad, esas experiencias que tenemos en nuestras empresas, sea uno emprendiendo, sea uno independiente o empleado, sí van a modificarnos. Sí, vamos a encontrar esa modificación. ¿Por qué? Porque vamos a aprender del error. Diana, tienes toda la razón. El ejemplo de Henry Ford es magnífico y yo les podría traer otro ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Igual lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos grandes líderes, esas figuras del emprendimiento. Cuando dice Diana, aprender del error, tenemos uno de los emprendedores que fracasó 2,000 veces en sus ideas de emprendimiento, que ustedes lo deben conocer, que es el coronel Sanders, el famoso KFC, donde nos gusta ir a comer pollito rico y crujiente. Este señor solamente tuvo éxito o se volvió millonario a los 74 años de edad, después de haber fracasado durante toda su vida. Pero mira el ejemplo tan bonito y que traigo a colación, porque él nunca se rindió. Siempre tuvo la voluntad, la disciplina, la constancia de ir aprendiendo y obviamente empezó a recordar cuál era la receta de su abuelita. Es decir, recordó cuando él ya se sentía fracasado y continuó y se volvió millonario y dejó, obviamente en este momento es una de las compañías más fortalecidas a nivel norteamericano e internacional, porque inclusive acá en Colombia lo encontramos. Entonces podríamos analizar también esas habilidades blandas de las que nos habla Diana. Gracias, continúa. Bueno, quiero continuar con las preguntas. Vamos a ir respondiendo las preguntas. En este momento, pues aquí nadie más ha dicho. Luis dijo que muchas gracias por la aclaración. Si quieres, vamos a dejar de compartir para poder mirar nuestros participantes del día de hoy. Aquí, tranquilo que ahorita vamos a regresar. Vamos a vernos un poquito las caras. Si quieres, Diana, pon tu micrófono porque es rico escucharnos. Me gustaría escuchar preguntas de nuestros estudiantes. Recuerden que la charla principal son esas habilidades blandas, ¿cierto? Que son necesarias en la construcción del emprendimiento. Pero como es emprendimiento y desarrollo social, ustedes deben recordar que, como nos indicó Diana, que me parece muy acertado, hay 2 tipos de emprendimiento general, es decir, el de emprendimiento visto desde nuestro propio proyecto de vida y ya el emprendimiento para crear empresa, crear capital, crear fundaciones, que es otro tipo de emprendimiento social. Emprendimiento con la Uniminuto. El emprendimiento lo construimos entre todos y todas. Por eso ahora, la clase participa. Daniel Guzmán. Yo estoy de emprendimiento con mi familia, con el jardín que tengo. De hecho, por eso estoy conectado con el logo del jardín. Como es una clase de emprendimiento, yo quería seguir fortaleciendo el tema de mi jardín y que me resolvieran
unas dudas que tengo respecto a eso. Llegaste a donde era y no digas quería, diga quiero. Quiero, vale, sí, así es, quiero. Entonces, ¿por qué quiero? La razón que necesito es que yo como comunicador social tengo a mi cargo profesores que son docentes, pedagogos, pero la que impulsó, la que empezó en el jardín es como mi segunda mamá. ¿Qué pasa? Que ella, claro, tuvo la educación académica, pero ¿qué pasa con los que no tienen esa educación y quieren empezar dentro de este mundo de la educación? Y es complicado porque estamos enseñándole a niños, obviamente desde 2 añitos hasta los 5 añitos, a empezar su vida. Entonces, ¿qué tan viable es aceptar a personas que no son profesionales, pero que tienen cualidades y que tienen aptitudes para poder ayudar a crecer mi organización? Bueno, voy a empezar yo. Sé que tanto Diana, que es psicopedagoga, y mi persona que somos soy doctora en educación y precisamente y con una maestría en gestión, pues mira que la pregunta es muy pertinente porque les voy a contar mi experiencia. Yo recuerden que yo les había contado a ustedes que yo soy egresada también de la Uniminuto y cuando me egresé a los 20 años, precisamente también uno de mis primeros sitios de emprendimiento fue lo que hizo nuestro compañero, montar un jardín infantil. Obviamente que hicimos todo un estudio de región, del contexto, donde los íbamos a ubicar, qué necesitábamos, la licencia, es decir, del marco legal, jurídico de la Secretaría de Integración Social, que es la que regulariza los jardines. Hicimos un estudio grandísimo. Y mira que casualmente una vez también contraté una persona que aunque no era pedagoga, tenía las habilidades blandas para llegar a serlo. Es decir, tenía disciplina, constancia, tenía la capacidad de aprender, que precisamente era el texto que ustedes tenían que leer, de aprender a desaprender. Esta persona aprendió a través de la experiencia, tanto así que en este momento es licenciada en educación y ya está haciendo su proceso, va a iniciar sus procesos de especialización y de maestría, está continuando. Y a través de haberle permitido a una persona, obviamente que legalmente pues no se le podía asignar un curso, pero empezó como auxiliar. Y en la medida que puedas ver que esa persona cumple un perfil que a ti te va a gustar, que es cariñosa, responsable, que tiene ciertas cosas, empieza un proceso de aprendizaje con el que sí es profesional. Es como lo que hace el SENA. El SENA contrata personas que están en proceso de aprendizaje. Ese modelo que tú mencionas también se utiliza en Europa. Muchas veces en Europa no buscan el profesional ya totalmente con esas capacidades o duras, sino lo que hace la empresa es recolectar, es decir, contratar a todas esas personas que tienen habilidades blandas muy fuertes y ya empiezan ellos a hacerle el proceso de capacitación. En Europa se utiliza mucho ese modelo en las empresas. Entonces, si se dan cuenta, miren más lo que nos decía Diana, el ser. ¿Qué nos podrías complementar, Diana? Bueno, acá puedo complementar en cuanto a la parte también administrativa y en cuanto también a las competencias blandas, que aquí viene es una competencia que es muy importante para las empresas y es el trabajo en equipo. Si esta persona no tiene los conocimientos académicos, pues si va a estar en una empresa, pues va a tener a otra persona que ¿qué va a hacer? Una característica del trabajo en equipo es la complementariedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que otra persona va a venir a complementar lo que es una debilidad para esta persona que tiene otras fortalezas en otra área. Entonces, puedo darte un ejemplo. Resulta que yo quiero montar mi jardín infantil, pero para ser la persona que represente en la parte legal en cuanto a los procesos educativos, tengo que ser licenciado o ya tener mi certificado o mi diploma universitario. Entonces, lo que yo puedo hacer es encontrar otra persona que complemente ese saber. Entonces, en este momento, es un ejemplo, yo todavía no me he certificado, pero la persona que ponga a apoyarme en la parte administrativa, esta persona puede que sí tenga esa certificación. Entonces ahí es donde viene, como les decía, un trabajo en equipo y la característica principal del trabajo en equipo es la que complementariedad. El otro me va a complementar esa debilidad.
Mira lo importante que nos dice, y precisamente son esos procesos de formación que podemos hacer de forma colectiva. Muy bien, vamos a darle la palabra a Jorge Andrés. Jorge Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues mira, era para complementar un poco lo que ustedes estaban diciendo, que en mi caso yo aprendí música empíricamente y al pasar los años, pues siendo buena persona, obviamente responsable, con los valores básicos que enseñan en casa, he podido llegar a muy lejos. He tocado con orquestas internacionalmente, recorrer medio mundo prácticamente en ese sentido, sin tener un título. Qué bonito. Eso hace parte de la competencia dura. Mira que, por ejemplo, ahorita dentro de mi organización, nosotros estábamos buscando, ahorita que Jorge mencionó eso, estábamos buscando una persona que se encargara de la parte musical, y ahorita que estamos viviendo estos tiempos. Entonces, son cosas importantes porque obviamente es difícil uno encontrar eso. Yo soy partidario y soy de los que piensa que se le da la oportunidad a la persona y si, perdón la expresión, y si la embarra en el proceso, chao. Pero si en el proceso es sobresaliente, bienvenido. Entonces son cosas que, por ejemplo, si Jorge Andrés o otras personas que tengan esas cualidades no las hablan, no las comentan, por ejemplo, uno, ¿cómo va a saber para buscar a esas personas? Y, por ejemplo, este es un espacio importante precisamente para eso, para contactar y empezar de pronto a buscar a las personas que les interesen lo que, por ejemplo, yo como empresario estoy haciendo en estos momentos. Excelente. Bueno, hay una cosa muy importante para nuestro compañero que nosotros, los que estamos en el área de educación, de emprendimiento, de gestión, en el sector de educación, no podría decir que somos 100% empresarios, no porque no estemos generando ingresos, sino porque la educación, especialmente de jardines y colegios, tiene una trascendencia más allá. Se trabaja obviamente con las personas que sientan la vocación, como dice Diana también, que de alguna manera complementaria tengan esa facilidad de dar saberes y aprender saberes nuevos. Pero en relación a empresario, no, nosotros hacemos gestión escolar para que dentro de tu lenguaje puedas decir que tú estás gestionando administrativamente y obviamente gestión escolar, más que estar en el sector de empresarial 100%, porque es un área en específico que de hecho a nivel reglamentario, a nivel jurídico, no paga ciertos impuestos, está exenta de impuestos precisamente porque eres gestor escolar y eso es importante también tenerlo dentro de nuestras profesiones, saber utilizar, obviamente que eres comunicador, pero tener las palabras idóneas de acuerdo a nuestras características, ya sean personales o a nuestras ideas de emprendimiento. Si estamos haciendo empresarialidad, por ejemplo, en el área del medio ambiente, debemos utilizar las palabras adecuadas a eso. Entonces recuerda que tú haces gestión escolar, que te va a quedar mucho mejor. Jorge Andrés preguntó, me gustaría escuchar también a los demás. Espérame, vamos por turnos. Jorge Andrés. No, profe, ya era como complementar eso, que muchas veces uno puede desarrollar ciertas habilidades sin tener que estar en una academia o algo así. Entonces uno se puede, pues, no sé cómo decirlo, uno puede desarrollar muchas cosas y emplearse en diferentes espacios. Por ejemplo, lo que dice Jorge, qué pena que te interrumpí. Y a mí siempre todos empiezan los grandes líderes. Stephen Jones es un ejemplo de eso. Él no terminó sus educaciones formales y sin embargo nos cambió la forma de comunicarnos a miles de personas en el mundo, a millones, yo me atrevería a decir, transformó el sistema de comunicación, ¿ves? Entonces, y él decía que la única materia que le sirvió en la universidad, la que entró, porque era también de mucho nombre, fue la electiva que eligió. Y en ese momento él eligió una electiva de procesos de escritura. Decía, fue una de las que me sirvió finalmente y vio muchas materias y se retiró. Obviamente que son personas con coeficiente intelectual supremamente alto, pero tenemos muchos ejemplos del mundo que no necesariamente tuvieron que llegar a la universidad para volver a ser emprendedores. O no más miremos nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros campesinos. A veces miramos afuera y resulta que dentro de nuestras comunidades hay grandes emprendedores también. Entonces, eso es importante, mirar también los de la casa, cómo nuestros abuelos fueron emprendedores
y muchos de ellos no tienen una educación primaria, ni siquiera llegaron a un bachillerato y sin embargo tienen conocimientos extraordinarios. ¿Ven? Entonces, esas competencias blandas son supremamente importantes en nuestra vida personal y en nuestro campo laboral, ¿cierto, Diana? Por supuesto, como les decía, la competencia la podemos ver también como nuestros talentos. ¿Cuáles son esos dones que nosotros tenemos? ¿Cuáles son? Por eso de ahí viene el autoconocimiento. Y pues muchos de los saberes que se desarrollan en nosotros vienen producto también de la experiencia, no solamente viene de la formación académica. Sí, muchas personas aprenden producto de la experiencia. La invitación acá es a fortalecer nuestro autoconocimiento y empecemos a identificar cuáles son esos talentos. Y según esos talentos, pues vamos a empezar a enfocar nuestro proyecto en cuanto a toda la parte de emprendimiento. Sí, Dianita, por ejemplo, una pregunta, como tú estás y conoces el sistema de contratación que hace una empresa tan importante como es Compensar a nivel nacional, ¿ustedes cómo pueden seleccionar el mejor personal? ¿Cuáles son las principales características que ustedes ven en estas personas? Eso siempre va a variar dependiendo del lugar al que estoy llegando. Y acá es donde vamos a hablar de una competencia personal o competencia blanda muy importante, que es la creatividad. La creatividad tiene dos funcionalidades que vamos a traer hoy a la mesa, y es que va a responder a necesidades y va a solucionar problemas. Lo primero, ¿quién va a ser ese candidato o quién también puede desarrollar esta parte de emprendimiento? Las personas que son expertas resolviendo problemas y respondiendo a necesidades. Ejemplo, en mi barrio tengo que caminarme muchísimas cuadras para poder comprar una puntilla. Entonces, ¿qué necesidad hay? Pues hay la necesidad de una ferretería. Entonces yo podría montar una ferretería. Ahí hay una necesidad. Entre más grande sea la necesidad, las personas van a pagar más. Ahí vamos a irnos al otro. Primero, identificar necesidades dentro de mi entorno, y eso en la parte de emprendimiento. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita la sociedad que yo puedo darle? Ahora, en cuanto a la parte de las empresas, ¿qué necesita este lugar que yo puedo darle? Ejemplo. Yo soy profesor, este lugar es un colegio, ellos ¿qué necesitan? Y yo ¿qué puedo dar? Yo soy administrador de empresas, ¿qué necesita esta empresa en cuanto a la administración? Entonces ahí es donde tenemos que, eso también sería un poco de marketing personal, que es saber llegar, saber vendernos, pero también hay que solucionar problemas. Saber solucionar problemas. En una entrevista de trabajo nos van a dar pruebas y tenemos que saber solucionar problemas. Pero también en el campo de emprendimiento, y acá era donde me estaba confundiendo un poco ahorita, pero lo aterrizo, entre más grande sea el problema para solucionar, la gente va a pagar más. Uh-huh. ¿Sí? Totalmente cierto, Diana. Mira, yo les voy a colocar una idea en este momento de nuestra pandemia, a quienes les ha ido bien. Eso sí, a los programadores y diseñadores de páginas web. Necesidades. Es una necesidad grandísima, porque muchas personas, ya como no podíamos salir, y de hecho la nueva realidad va a ser así, que usted trate de hacer limitación social, todas estas personas que saben crear páginas empezaron a buscar al señor de la tienda, al señor de la droguería, y sistematizarle sus páginas web de tal forma que ellos ya pudieran recibir sus pedidos a través de internet y llevarlos. Y se incrementó muchísimo, se incrementó un 30% más en Colombia. Ahora, por ejemplo, el creador de Merkeo.com, es una historia muy particular que vamos a tratar más adelante, también ahorita triplicó sus ventas a nivel nacional, porque es una necesidad. Pero una cosa es Merkeo con una persona que sabe de programación, al señor de la tienda, al señor de la veterinaria de la esquina, que no sabe. Actualmente, proyectos de emprendimiento que no estén a través de las redes sociales tampoco existen. Entonces, para todas estas personas que saben de diseño, de programación, de páginas web, es una oportunidad muy grande de permitirle a otro que no sabe cómo hacerlo sobresalir. Inclusive empiezan a crecer los negocios. Entonces, mira, lo que nos dice Diana es importantísimo, ver las necesidades del otro
para empezar a construirnos. Y de hecho el colombiano es muy creativo. Si ustedes ven ahorita cuántos no lograron o cerraron sus puertas, dijo, no, pues entonces tapabocas, gel antibacterial, alcohol, ¿qué se necesita? Y rápidamente transformaron sus negocios para que no fueran cerrados y pudieran permanecer. Por ejemplo, en grandes empresas, por ejemplo aquí, empresas de jabones, aumentaron sus ventas y no tuvieron que despedir a sus empleados porque se acondicionaron rápidamente a los pedidos y al mercado. Eso lo hace un emprendedor. Esa capacidad de observar, de detener y de adaptarse al mercado es supremamente importante, porque muchos estudiantes y muchas personas se limitaron porque precisamente esas habilidades no están tan bien desarrolladas. Pero para eso está la universidad, para eso están sobre todo la voluntad y la capacidad de pensar diferente. Principios de la creatividad, que es una competencia blanda y es súper importante en cuanto al emprendimiento. Es esa capacidad de desarrollar ideas. Acá yo quiero invitarlos a que ustedes piensen, bueno, ¿cómo se fortalece la creatividad? ¿Qué es la creatividad para ustedes? Si hay alguna persona que nos quiera aportar su punto de vista en cuanto a qué es la creatividad o cómo la puede fortalecer, los escuchamos. Sandra, cuéntanos. Muy buenas noches a todos. Me ha encantado mucho esta materia porque creo que es algo que todos necesitamos, no solamente para capacitarnos en las competencias duras, sino más que todo en las blandas, que son los pequeños miedos que uno tiene que no lo dejan avanzar. Entonces yo creo que creatividad es rehacerse cada día como cuando uno trabaja la mejora continua. Entonces si yo mañana me levanto, primero doy gracias porque tengo trabajo y siempre tengo el pensamiento de cómo voy a hacer mi trabajo mejor de lo que lo hacía ayer, porque esa técnica, digamos, o esa ¿cómo la puede llamar uno? Como una forma de vida, le ayuda a uno a mantenerse en el trabajo. Entonces, rápidamente para terminar, yo entré a un trabajo hace 20 años, donde no tenía experiencia, pero puse todo de mi parte y aprendí muchas cosas en tener una carrera. Y hace 3 años me dieron un trabajo como para una grande. Me dijeron, tú te vas a hacer cargo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo me cogí la cabeza y dije, ¿pero qué es esto? Pues uno siempre dice que sí, entonces uno dice sí, entonces las palabras claves en lo que nos han enseñado, que es voluntad, creatividad, constancia, pero sobre todo voluntad, para uno inventarse pues lo que no le han enseñado, porque a mí nadie me dijo, para que tú lleves un sistema tienes que aprender esto, tienes que saber esto, o esto se hace así. Entonces en el trabajo uno aprende que nadie le ayuda a uno a ganarse el sueldo. Entonces tiene que ser uno muy creativo, tener mucha voluntad. Entonces lo que yo resolví hace 3 semestres, dije pues esto me gusta de lo que estoy haciendo y la manera que voy a fortalecer mis competencias blandas es fortaleciendo las duras, entonces voy a emprender entrando a la universidad. Eso era lo que yo quería decir. Excelente, Sandra. Mira que tenemos mucho que aprender. Aquí algo importante es que ni Diana ni mi persona sabemos todo. Nosotros hacemos la comunidad académica en conjunto. Y eso es importante, que nosotros orientamos porque de alguna manera tenemos un poquito más de experiencia, pero no quiere decir que esas competencias blandas como las de Sandra y esa experiencia sean tan valoradas. Y mira qué pasa en el mundo profesional, que debería valorarse esa experiencia. Y eso después lo vamos a hablar y vamos a mirar cómo de alguna manera el derecho laboral de alguna manera perjudica al emprendedor, porque sí lo hace, pero esos son temas para otros capítulos. Luis Sanabria tiene una pregunta. Luis Sanabria, te escuchamos. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Y todas? Y todas, perdón, sí. Bueno, respondiendo a la pregunta de la señorita Diana, quería decir que pues, la creatividad, para mi concepto, empieza desde nosotros mismos, cuando nos atrevemos a soñar y también a reinventarnos y a crearnos como personas, como seres humanos, y dentro de una sociedad que cada día está creciendo y cambiando a pasos agigantados. Entonces, para mí, creatividad es eso. Excelente. Bueno, vamos, Dianita, vamos cerrando el tema porque necesitamos ya organizar unas cosas operativas, pero me gustaría que nos regalaras una gran conclusión para que nuestros estudiantes se lleven algo para sí. ¿Cuál sería la conclusión para hoy?
Bueno, primero quiero agradecer las dos personas que participaron. Sandra habló de la transformación, definitivamente tenemos que transformarnos. Y el compañero también habló de un ingrediente que para alimentar nuestra creatividad, que son los sueños. Entonces, aquí para cerrar ya esta temática, yo los invito a que alimenten su creatividad, a que crean en sí, a que crean en sus fortalezas, a que fortalezca, a que vean esas debilidades como no debilidades, sino como oportunidades de mejor. Quitémonos de ese señalamiento de que yo soy una persona débil. No, soy una persona que tengo muchísimas oportunidades de mejora y que me voy a transformar. Esa sería la conclusión de hoy. La invitación es a que crean en esas ideas de negocio que tienen, crean en ustedes. Y cierro con algunos ejemplos de vida, como Henry Ford, como Disney, como incluso Einstein, que ellos se fortalecieron primero en su interior y eso se vio reflejado en cuanto a su vida profesional. Ese sería el cierre que le daría esta noche. Diana, una cosa, tú mencionaste 3 personajes que no hacen parte de Latinoamérica, ¿sí? Y uno tiene que mirar también el contexto en donde nos encontramos. Eso es muy importante. ¿Y por qué lo digo? En Europa o en American, las oportunidades o la manera sociopolítica como se organiza es totalmente diferente a la que nos toca acá en Colombia. Acá nos toca con las uñas y eso es algo que uno muchas veces no ve. Tú acabas de decir de evitar esos miedos y de no sentirnos débiles precisamente con eso, de no perder la posibilidad de que lo que nosotros sabemos empecemos a explotarlo y a experimentar, porque según la lectura que la profesora nos envió, aprender, desaprender, el desaprender nos va a ayudar a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal para empezar a emprender bien. Sí, Daniel, mira que es una llamada porque siempre vemos como lo eurocentrista, pero resulta que aquí vamos a tener después una persona especialista en interculturalidad y emprendimientos interculturales. Quiere decir desde lo afro, desde lo raizal, desde lo indígena, y también vamos a ver grandes empresarios colombianos como el que más conocemos, Arturo de la Calle y muchos otros, inclusive el creador de Zumba, lo vamos a traer acá en nuestras clases para que miren cómo es construir emprendimiento desde nuestra región. Ahora que Daniel nos dice, el sistema socioeconómico, particularmente de Colombia, es un tanto agresivo, pero eso es tema para otra sesión. Entonces, tranquilos que los vamos a ir viendo poco a poco y también vamos a traer especialistas para ir complementando la información que nosotros tenemos, es decir, aquellas personas. Entonces, muchas gracias, Diana, por toda la experiencia que nos cuentas hoy, desde tu experiencia, desde tu profesionalidad. Esperamos más adelante contar contigo porque el tema es muy largo y acá solamente estamos trabajando el día de hoy habilidades blandas, pero ustedes querrán después saber algunas otras cosas adicionales como lectura de test, porque puede que no estemos en marketing, pero algún día ustedes pueden ser empresarios que quieren traer colaboradores, líderes que con los colaboradores, y ustedes también deben saber cómo contratar los mejores perfiles para sus proyectos de emprendimiento. Entonces, gracias, Diana, por tu compañía, gracias por estar aquí, por regalarnos una noche y me quedo con mi curso. Gracias, Diana. Muchas gracias, Diana. A todos por su atención. Espero que tengan una bonita noche. Hasta pronto. Gracias, que descanses. Gracias por quedarte hasta el final. Este podcast hace parte de la clase de empresarialidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Dirigió la doctora Jenny García Beltrán. Te esperamos en el próximo capítulo. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor para continuar. Winston Churchill.